Hola a todas, a todes. Espero que estén muy bien. En la clase de hoy vamos a tratar de trabajar dos temas puntuales. No vamos a trabajar todo el texto Muscovici porque es muy complejo y es muy largo. Agradezco a la compañera que me mandó las dudas que tenía, porque vamos a trabajar sobre esas dudas. La idea es que ustedes puedan interactuar a través del foro y me puedan plantear las dudas que tienen para que yo los pueda trabajar en las clases. Vamos a trabajar sobre todo con la primera parte. Primero vamos a tratar de entender de qué se trata esto de la psicología social. Ustedes fíjense que la psicología de por sí, cuando uno habla de psicología, ya está hablando de la psicología que conocemos hoy, la psicología moderna. Imagino que ustedes el año pasado han visto un montón de cosas de psicología y este año comenzarán a ver otras en psicología del desarrollo, pero vamos a trabajar sobre todo con esto que significa la psicología social. Para esto tenemos que ir a un autor, que es el que trabaja el texto de Muscovici, que tiene que ver con Gunn. Gunn, por ejemplo, por lo general, era una persona que es estudiada y reconocida porque fue aquel que, después de mitad de 1800, crea el primer laboratorio de psicología. Lo que pasa es que es recordado precisamente por esto, por la psicología experimental. Muy pocos saben que fue Gunn también el creador que se preocupó por la psicología social. Y eso es lo que está marcando este texto, este reconocimiento hacia Gunn, porque fue el creador de lo que llamamos hoy psicología social. ¿De qué se trata esta psicología social? Cuando uno habla de psicología, por lo general, y esto es lo primero que dice el texto, ¿no? Primero y principal, que es algo bastante complicado de deslindar. ¿Por qué? Porque el sujeto humano, ¿sí?, tiene muchas patas. Poder estudiar a un sujeto es estudiar su psiquis, estudiar su relación social con los otros, estudiar su cuerpo biológico, y todo esto impacta en lo que es un sujeto humano. Cuando Gunn abre el laboratorio, lo que está haciendo es estudiando, por un lado, esta cuestión del sujeto en su psiquis, y de esto lo acusan de seguir con una ciencia especulativa del lado de la filosofía. Acuérdense que la filosofía, hasta ese momento, y hasta que se considera científica en la modernidad, era la precientífica, que estaba pegada a lo filosófico. Los filósofos en la antigüedad lo que estudiaban filosofía. Acuérdense que psicología viene de psique. Psique es alma, y logía es estudio, logo, ¿no? El estudio del alma era para los filósofos. Cuando Gunn se plantea hacer un laboratorio de psicología, lo primero que le dicen, a ver, esto es imposible porque esto es especulativo. ¿Cómo vas a demostrar en un laboratorio el alma? Esto es lo que uno conoce más cercano de Gunn, pero esta pata de la psicología social realmente no es bastante conocida como el creador de la psicología social. Acá me preguntaba una compañera, si Gunn, se pregunta, a ver si lo entendí muy bien, o entendí más o menos lo que me estaba preguntando, se pregunta Gunn, ¿es como el hombre se incorpora a la sociedad? Esta es la pregunta que hace la compañera. Vamos a leer un poquitito lo que dice el texto de Muscovici. Dice, las preocupaciones de Gunn no estaban totalmente ubicadas en su proyecto de psicología experimental, sino que a la par iba construyendo modelos de explicación de otros fenómenos que no se respondían en su laboratorio. O sea, había cosas del sujeto que Gunn no podía responder en su laboratorio. Él, sobre todo, estaba estudiando los fenómenos de la conciencia humana, cómo impactaban las percepciones y todos los estímulos externos en el sujeto, en su conciencia, en su forma de responder, en la respuesta que daba el sujeto, pero había cosas que en este laboratorio no podía pescar. Desde principios de 1862, en el libro, ¿no?, un libro que escribe, que lo pueden leer, se propone llevar a cabo 3 tareas: la creación de una psicología experimental, de una metafísica científica y de una psicología social. En consecuencia, Gunn establecía una distinción entre la psicología experimental y la psicología social, al asignarle un lugar a cada una de ellas, siguiendo la distinción básica alemana entre ciencias naturales, ciencias sociales, diferenciadas por un lado, por un lado la psicología fisiológica, que tiene que ver con el organismo,
y experimental, las respuestas orgánicas ante los estímulos externos que se pueden trabajar en un laboratorio, y por el otro, a la social o etnopsicología. Y acá vamos a la otra pregunta que hace la compañera. Etnopsicología. ¿Qué tiene que ver con qué es esto de la etnopsicología? Si nosotros hablamos de la etnia, estamos hablando de los pueblos, de los vínculos sociales. Los etnólogos estudian las vinculaciones sociales de los diferentes poblados y culturas entre sí. Y la etnopsicología es la psicología, o sea, el sujeto en vinculación dentro de su cultura y con otras culturas, cómo esto le impacta al sujeto y cómo el sujeto va creando y recreando en la misma vinculación y a la vez vinculándose con los demás. De esto se trata la etnopsicología. La psicología en los pueblos, en la etnia, en su relación con los pueblos, con las culturas, en el impacto de la cultura en el sujeto y en cómo el sujeto impacta en la cultura, ¿sí? Espero haber más o menos sido claro. Entonces, busco trazar la evolución de la mente del hombre consciente de la importancia del lenguaje en este proceso y en su relación con el pensamiento y sus producciones, influenciado por las observaciones de Lazarus, Steiner sobre los sujetos y bueno, marca a otros cuantos, y también por Darwin, lo que estaba haciendo Darwin, los trabajos de Darwin en relación a los lenguajes humanos y en relación al habla y en relación a la evolución de la especie. Parte del análisis de la acción humana. Debajo de ese nivel de acción deliberada y voluntaria existe un primitivo movimiento de impulsos que implica la expresión afectiva y espontánea y que generan respuestas en los otros individuos. ¿Esto qué es? A ver, la reacción o cómo el otro me habla, me dice, me hace, provoca una reacción en mí. Y a su vez, cómo yo reacciono ante los estímulos del otro, hace y provoca en el otro una reacción hacia mí. Esto genera la vinculación social entre los seres humanos. De esto estaba hablando en un principio el estudio de esto, de cómo impacta en cada uno de nosotros la reacción del otro y cómo impacta en el otro mi reacción y cómo en diferentes culturas y en diferentes momentos el sujeto reacciona o acciona sobre diferentes cuestiones sociales, culturales. ¿Sí? Más o menos. No tengo a ustedes para que me digan, sí, profe, no entiendo, no entiendo. Acá hay otra pregunta que me hace la compañera, que lo vamos a ver bien a Dewey después, pero hay otro concepto que tiene que ver con la intersubjetividad. ¿Qué es la intersubjetividad? Yo no sé si ustedes lo vieron en relación a Vygotsky, que dice que el aprendizaje primero es intersubjetivo y luego intrasubjetivo. La relación con el otro. Acuérdense que, y lo dice acá el texto, le da muchísima importancia al lenguaje, ¿sí? El lenguaje que marca la relación con el otro, el lenguaje no solamente del habla oral, sino de la manera en que uno se relaciona con el otro en forma física, ¿no? En lo que cómo reacciona uno, en el lenguaje corporal. Bueno, esta relación intersubjetiva, la relación con el otro es la relación intersubjetiva, va construyendo mi forma de ver el mundo. Y acá nos vamos a otro concepto, que vamos a seguir trabajando en las otras clases, no quiero cansarlos con un montón de temas, pero que hacen a lo que Moscovici va a llamar, y a lo que se va a ver en el texto, que tiene que ver con precisamente cuáles son las representaciones sociales. ¿Qué es una representación social? ¿Sí? La representación social es cómo yo intrasubjetivamente me represento lo que pasa en la sociedad. Acá hay algo que hago como un paréntesis para explicar, que nos está atravesando hoy en día a todos nosotros y que tiene que ver precisamente con las relaciones sociales. Fíjense que debido a esta pandemia,
y debido a que no hay otra manera de frenar el avance del virus, ¿sí? Lo que necesitamos hacer para no contagiarnos precisamente es alejarnos de los otros, distanciarnos, el distanciamiento social. Es muy difícil para el ser humano, que es un sujeto social, que el sujeto se construye como tal en relación con los otros, pedir que nos distanciemos socialmente. Fíjense que hacemos de todo y de todas formas para estar en relación con el otro. Es importantísimo para los seres humanos la relación vincular y social con el otro. A diferencia del resto de los animales, nosotros, los sujetos, los seres humanos, necesitamos estar en contacto con lo social, en contacto con el otro. Hay un experimento que se hizo, que hicieron los nazis, un médico nazi, que lo hicieron con un bebé judío, precisamente. Al bebé le daban de comer, lo tenían en la cunita, le daban de comer, ¿sí? Comida no faltaba, tenía su mamadera, le iba dando de comer, le cambiaban los pañales, pero no había contacto social con este sujeto, con este bebé. No le hablaban, no lo acariciaban. Este bebé terminó muriendo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos necesitamos algo más que lo fisiológico. Necesitamos una relación social con el otro. Necesitamos a alguien que nos hable, a quien hablarles. Necesitamos que alguien me diga a quién decirle. Fíjense que yo necesito grabar este video para contactarme con ustedes, para que me escuchen, porque no me sirve solamente escribir algo para que me lean, porque necesitamos estar en contacto. Yo necesito leerlos en el foro, vamos a ver si hacemos una clase por Zoom para poder interactuar, porque necesitamos el contacto con el otro permanente. Esto que acabo de decir, gracias a la compañera que me marcó estas dudas y consultas, esto que tiene que ver con la relación con el otro, hace al sujeto. Esto es lo que empieza a estudiar Wundt. Esta importancia de la relación vincular, esta impronta que tiene que ver en cada etnia, en cada cultura, y cómo se van relacionando subjetivamente, intersubjetivamente, entre sujetos en una cultura, cómo importa y cómo impacta en el sujeto y cómo lo construye como sujeto, ¿sí? Porque un sujeto no se puede construir si no hay una mediación de uno en otro. Esto ya lo analizó, fíjense que en el texto dice, lo fue a ver Freud, fueron varios científicos americanos, porque esto también después lo toma Freud para hablar de la construcción subjetiva, porque esto también lo toma Piaget, porque esto también lo toma Vygotsky. Es necesaria la relación con el otro para construirnos como sujeto. ¿Qué hace la psicología social? Estudia precisamente esta vinculación y este impacto subjetivo, intersubjetivo con el otro. ¿Cómo reacciono yo con un grupo de otros, de pares? ¿Qué pasa conmigo y qué pasa con el otro en esta vinculación social? En esta vinculación intersubjetiva. La compañera me pregunta, ¿es como el hombre se incorpora a la sociedad? A ver, ¿cómo el hombre se incorpora a la sociedad? Y es que el hombre, si no es en sociedad, muere. ¿Se entiende? Lo que estudia la psicología social son las diferentes formas que subjetivamente me voy relacionando con el otro, ¿sí? Porque si no es con un otro, no puedo ser. Esto también después lo vamos a ver porque vamos a hacer una articulación con psicología del desarrollo del aprendizaje, pero yo si no estoy con un otro, no soy. Soy en tanto ser con el otro. Ahora, por ser como soy con el otro, también hay un mecanismo subjetivo, interno, que me determina a mí y que me diferencia del otro, de otra persona que esté con ese ser. A ver, ejemplo, familia, la misma madre, 2 hijos, mismo padre. La vinculación subjetiva entre ellos es diferente. Y sin embargo son los mismos otros. ¿Por qué? Porque como yo hago esta interpretación subjetiva de mi relación con el otro, es mía. Pero si no es con un otro intersubjetivo, no soy. Necesito un otro que me nombre y a quién nombrar. Necesito alguien que me determine a quién determinar.
El tema es que esto va construyendo representaciones. El tema es que socialmente se van construyendo representaciones, formas de mirarnos y formas de pensar en el otro, que algunas estarán muy buenas, pero otras no están tan buenas. Representación. Representación tiene que ver con qué yo me represento en mi cabecita. Y las representaciones tienen que ver también con lo simbólico, otra de las preguntas que me hizo la compañera. Acuérdense que en el texto dice que también a Watson, a Gunn, estaba pensando en el conductismo, también a Gunn lo va a visitar Saussure. Saussure es un lingüista, ¿sí?, que habla de significado, significante, ¿sí?, de significación y el efecto de significación. Después vamos a ver qué es esto, porque también me lo preguntó la compañera y lo vamos a ver. Espero poder darles algo de Saussure, una teoría bastante complicada, pero tiene que ver también con esto. Porque tiene que ver con la construcción subjetiva, simbólica del otro. Cómo yo me figuro este otro simbólicamente. Cómo yo lo construyo simbólicamente. Y acuérdense que el lenguaje no es ni más ni menos que simbólico. Son símbolos y signos. Hay muchas formas de lenguaje. ¿Qué es un signo? Bueno, yo veo un semáforo y es convencionalmente aceptado por la sociedad y todos hacemos lo mismo. Bueno, algunos no lo respetan, pero no porque no lo entiendan. Si yo veo un semáforo rojo, freno. Y no es acá, en mi cultura. Esto ya es intercultural, ¿sí? Todas las culturas, esto está... este es un símbolo que es, no me sale la palabra ahora, que es para todas las culturas y que todos sabemos que es así. Ahora, cuando yo hablo, estoy poniendo en práctica diferentes palabras que nombran diferentes cosas. Las palabras que utilizo para nombrar las cosas son significantes. Y cuando yo le pongo palabras a las cosas que estoy nombrando, le estoy dando un significado. Y cuando yo entiendo el significado que le doy a cada palabra que nombro, estoy generando un efecto de significación. Es complicado, lo vamos a volver a ver. Pero esto más o menos lo que dice Saussure. Y Saussure lo fue a ver a Gunn. Y estuvo viendo y trabajando con él en esta cuestión de la psicología social. Porque el efecto de significación de las cosas y de significado de las cosas, el efecto de significación es subjetiva, pero también es social. Yo sé que la mesa, el objeto, la cosa mesa, se llama mesa porque un otro me enseñó que tiene ese nombre, le puso significante, palabra, ese nombre, esa cosa, ese nombre, esa cosa, la llamó mesa, me dijo que esto es una mesa, ¿sí? Después me tuvieron que decir y tuve que aprender cuál es el significado social de esa cosa cuadrada que tiene unas patas, que me dijeron que esto sirve para comer, para apoyar la comida, no para comer no serviría, sino para apoyar la comida, por ejemplo. Entonces ahí le doy un significado a la cosa que se llama mesa. Y cuando yo reconozco y acepto el significado, cuando yo comprendo el significado, para mí tiene un efecto de significación. A ver si ahí más o menos quedó claro. Esto que también me preguntaba la compañera de signos, significados y significantes. Cuando yo tengo una representación sobre algo o alguna realidad, yo me represento mentalmente una cosa en mi cabeza. Por lo general esta representación, va a decir el texto de Moscovici, es una representación social. Yo tengo una representación social, por ejemplo, de lo que me vinieron diciendo con palabras, con significantes, que es las personas que viven en estado de vulnerabilidad. Y ojo, que acá hay algo importante. Nos olvidamos del significado de la palabra vulnerabilidad, pero ya le damos un efecto de significación. Entonces, cuando yo pienso y me represento mentalmente lo que es un sector vulnerable, inmediatamente me remite a una idea de vulnerabilidad que fue construida, ¿sí?, que tiene que ver con sectores, las villas, sectores más alejados. Inmediatamente, por lo general, uno se representa mentalmente. Hay una representación social mental que tiene que ver con vulnerabilidad, villas. Por lo general es así. Ya se pegan dos significantes y genera un efecto de significación.
Porque ser vulnerable no significa estar en estado, por ejemplo, de carencia económica. Significa muchas otras cosas. Y cuando uno habla de sectores vulnerables y de la vulnerabilidad, no está hablando precisamente exactamente de la pobreza. Fíjense que los significantes, que son estas palabras que nombran la cosa, van teniendo un efecto de significación en cada uno de nosotros, pero que genera en todos una representación no solamente mía, una representación social. Porque estoy segura que si yo les estoy diciendo en este momento los sectores más vulnerables, todas y todes pensamos en lo mismo. ¿Quiénes son los primeros garantizantes no sé si se lo dije bien, los que garantizan y los formadores de representaciones sociales? Pensemos. ¿Quiénes manejan también los significantes que nos van generando representaciones sociales a todos? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación, y sobre todo noticiero, todo, ¿no? En general, nos van tirando significantes, nos van atando estos significantes a un efecto de significado que ellos quieren que nosotros tengamos y generan en nosotros representaciones sociales con respecto a determinados conceptos. Fíjense, les tiro más allá de la ideología política que cada una de ustedes tenga, o cada uno de ustedes tenga, que nosotros asociamos una palabra que no entendemos, porque estoy segura que casi nadie fue a estudiar de qué se trata eso, pero asociamos populismo con un gobierno determinado y como algo que está mal. Pero algunos de nosotros nos fuimos a buscar históricamente qué significa populismo y por qué pensamos que eso está mal. No. Ya está en nosotros porque generaron eso en nuestras representaciones sociales y mentales, de que ser populista es igual a ser kirchnerista y es igual a estar mal, porque es corrupción. Eso genera un efecto de significación y eso genera una representación social en nosotros. Entonces yo me voy a mover y me voy a manejar con este otro socialmente, intrasubjetivamente e intersubjetivamente, de acuerdo a la representación social en la que yo me estoy moviendo, que no tiene, y no es, pero nos hacen creer que sí, no tiene por qué ser estática. Las representaciones sociales no son estáticas. El tema es poder entender, y esto es lo que hace la psicología social, cómo impactan estas representaciones en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, y qué hacemos nosotros, cada uno subjetivamente, en relación a la vinculación con el otro, con estas representaciones. A ver si me quedó algo más que quiera decir hoy. Esperen Acá abajo dice, bueno, ya habla de Mead, lo vamos a ver la próxima, pero dice Mead empieza a integrar en un cuerpo teórico las ideas de Royce sobre la colectividad y las ideas de Peirce, que es otro lingüista, acerca del signo, para entablar el diálogo con el concepto fundamental dentro de la psicología social, la intersubjetividad, la relación subjetiva con el otro. Mead basa su psicología social en una esmerada lectura de Darwin y en la etnopsicología de Boone. Mead aborda a la comunicación en esta forma de interacción. Inicialmente rechaza analizar el espacio interior de los individuos, planteando la pertinencia de un espacio de realidad de mediaciones. ¿Qué pasa entre lo que el otro me dice y lo que yo hago? ¿Qué pasa cuando alguien me dice algo o cómo vivo en estas representaciones sociales y mi respuesta ante esto? En el medio, ni en lo social ni en lo individual, en esta interacción con el otro, en la mediación con el otro, dice. Ahí pone el acento Mead. Un espacio interactivo, no biológico sino social, que es percibido en términos de significaciones, puesto que su materia es el símbolo. Mead toma como unidad de análisis
lo que denomina acto social. El acto social es mi vinculación con el otro y es mi respuesta y su respuesta en este mismo acto, que no tiene que ver solamente con lo subjetivo, sino cómo me determina todo lo social en esta respuesta que yo voy a dar, en esta vinculación con el otro. Bueno, dejamos acá porque me parece que les tiré demasiadas informaciones juntas. Lo vamos a volver a revisar. Necesito que ustedes, como hizo la compañera, me marquen lo que no quedó claro para retomar y seguir avanzando un poco más, para ver cuál es el objetivo de que yo les dé todo esto, qué tendría que ver todo esto con ser maestra de inicial, con dar clases en el jardín, por qué tenemos que ver todo esto. Bueno, yo les tiro las preguntas y vamos a ver si poco a poco durante el año podemos ir armando las respuestas que terminen o determinen dando cada uno de ustedes una significación a esto que yo les estoy dando y a esto que yo les estoy mostrando. Bueno, dejamos por ahora acá. Las espero, les espero, los espero, como quieran, en el foro. Que me cuenten si esto se entendió, si fue muy difícil, que me digan, Karina, mira, la verdad que no entendí nada, volveme a explicar tal cosa, no entendí bien esto, lo entendí perfecto, también me lo pueden decir, si alguien lo entendió. Nada, lo importante es poder mantenernos en contacto, lo importante es que yo las pueda leer, les pueda leer, porque si no, se me complica mucho esta interacción social, esta relación con ustedes. Fíjense qué difícil, ¿no? Cuando lo que hace de mediador es el celular, ¿no? Y acá utilizamos un celular para, bueno, digo celular porque ahora estoy grabando con el celular, sino con la computadora. Necesitamos esta herramienta para poder encontrarnos de alguna manera. También un campus y poder entrar al campus y poder encontrarme con el otro y con la otra. Bueno, esto hace en este momento de mediación social entre nosotros, en el momento en que tenemos que hacer y cumplir un distanciamiento que nos proteja biológicamente. Y fíjense que no siempre lo que protege biológicamente nos protege psicológicamente. Ya les dije, nosotros somos seres sociales, morimos si no estamos con un otro, si no podemos interactuar de alguna manera con el otro. Entonces, tratemos de mantenernos en contacto para no morir en el camino, para poder relacionarnos, para poder aprender. Y ya les digo, este también es un momento de aprendizaje para mí y nada, espero haber sido lo más clara posible, y si no lo fui, por favor díganmelo y intentaré buscar otras herramientas para que ustedes puedan entender y llegar a los textos. No se desesperen con la lectura, vayan tratando de seguirlo despacio, ir y volver, a ver si cuando leen de nuevo la primera parte del texto y escuchan el video se entiende un poquito más. Tomen nota cuando lo vayan leyendo y me van tirando las dudas, y cuando vayan escuchando el video, los videos que yo les vaya subiendo. No les voy a tirar toda la bibliografía encima, así que tranquilas, porque es difícil, porque tienen otras materias y lo sé. Pueden traer dudas, por ejemplo, si ustedes están cursando psicología, que venga del desarrollo, que venga desde ese lado y lo podemos hacer una articulación, porque van a ver otros autores, porque van a trabajar otros temas. Entonces quizás alguna duda o algo que quede colgando en psicología del desarrollo pueden traerla para poder articular y ver de qué manera se puede plantear desde lo social. Esto también sería muy enriquecedor para ustedes, para mí, para poder trabajar. Y nada, les mando un beso muy muy grande, que ya vamos casi por los 30 minutos de video. Les mando un beso muy muy grande, espero que estén muy bien, cuidémonos, cuídense y cuiden a su familia, así nos vemos muy pronto en el aula. Yo creo que la semana que viene no, la otra, estaré mandando otro video con otra explicación. Mientras tanto los voy siguiendo y los voy siguiendo en el foro y voy anotando todo lo que ustedes me van diciendo. Les mando un beso grande y hasta pronto.